Buenas tardes. Bienvenidos al webinar el proceso de SNOP durante y posterior al COVID-19. El caso es de Ecuador. Mi nombre es Amira Callejas y a nombre de Materials Handling Management Society Latam les doy la bienvenida. Les pedimos que todas las preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante de la sesión. Antes de presentar a nuestro conferencista, no quiero dejar de mencionar a nuestros socios de negocio en Ecuador, que aparecen como MHMS Ecuador, Perú Think Tank y en México Corporate Resources Management. Les agradecemos el apoyo a esta iniciativa. En esta ocasión nos acompaña Fernando Rojas. Fernando es ingeniero industrial en NESPOL, tiene un diplomado en marketing en la Universidad Católica de Guayaquil, una especialización en supply chain en el TEC de Monterrey y un máster en gestión de proyectos en SPAE. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en áreas de cadena de suministro. Actualmente es consultor de proyectos de supply chain en Dale Consulting, instructor de MHMS Latam y gerente general de MHMS Ecuador. Agradecemos a Fernando el tiempo dedicado a este webinar y damos inicio. Excelente, muchas gracias, Sami. Gracias por el espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo y espero, obviamente, que la sesión les sea lo más productiva posible. ¿Qué es lo que vamos a ver a manera general? Es un poco cómo el S&OP de alguna otra manera necesita tener cierto tipo de adaptación ante la situación que vivimos al momento. Situación compleja en cada uno de los países. Veo que hay gente de diversos países de Latinoamérica. Cada país eventualmente está sufriendo por distintas etapas o fases. Obviamente está en función de cómo ha iniciado los casos iniciales en cada uno de los lugares. Sin embargo, creo que en el fondo hay desfases en tema de tiempo, pero al final hay temas similares que vamos a ir sufriendo. Yo resido en Ecuador, voy a contar un poco desde la perspectiva de Ecuador. Sin embargo, obviamente por mi tema laboral, tengo amigos y compañeros obviamente en otros países de la región, por ende algo de entendimiento tengo de lo que está pasando también en los otros países. Por ende, el esquema de lo que les quiero transmitir en el webinar de hoy es principalmente poder entender qué es lo que está pasando, por un lado, al inicio. Luego, cómo S&OP como proceso nos puede ayudar. Sin embargo, obviamente hay que hacerle ciertas adaptaciones propias a lo que ya estamos viviendo. Es decir, hoy estamos adaptándonos a tener que trabajar tal vez de manera forzada en teletrabajo, a tener operaciones suspendidas u operando, pero de manera irregular o con ciertas restricciones muy complejas. Y lo que más abunda, sobre todo en este momento, es la parte de la incertidumbre. Entonces, con todas esas condiciones y esos ingredientes que tenemos en la actualidad, mi intención es un poco dejarles claro o transmitirles cómo el S&OP nos puede ayudar. Sin embargo, es un S&OP que tiene que adaptarse y ajustarse bajo ciertos parámetros. Pero sin embargo, ¿qué es lo importante en el fondo? Es el hecho de que obviamente el S&OP, al ser un proceso de planeación, cómo nos puede ayudar a tratar de tener ciertas guías o líneas de acción, obviamente para lo que se viene, que es altamente incierto, de seguro. Sin embargo, vamos a ver cómo es mucho mejor tener un plan que no tenerlo. Lo otro, hay algunos desafíos que va a tener ese plan. Entonces, esa es un poco la intención. Hay una parte de un caso práctico y al final cerramos con temas de reflexiones y preguntas y respuestas. Entonces, demos inicio al tema. Como inicio, seguramente una buena parte de nosotros nos sentimos, como vemos la imagen, de alguna otra manera, o entre frustrados, estresados, o incluso, Dios no quiera, tal vez un poco más complicados con algún familiar tal vez afectado con la situación. Sin embargo, es importante que veamos y iniciemos dónde estamos parados, es decir, cuál es la situación actual en general del mundo. En diciembre, este virus arranca, finales de noviembre, inicios de diciembre, en Wuhan, China, y a partir de ahí se ha empezado a diseminar a lo largo del mundo. De manera progresiva, ya casi quedan muy pocos países realmente que no lo tienen. Yo sigo una página que se llama Worldometers, que ahí está el link, en la cual obviamente se puede ver la estadística de
país de manera independiente, cada vez le agregan más información, uno puede ver cuántos afectados hay por país reportados, cuántos fallecidos, cuántos tests, eso es algo que hace poco, unas pocas semanas se agregó, cuántos tests se están haciendo, cuántas personas están en procesos de recuperación y observación. La foto a la fecha es que estamos, esto es corte a hoy, lo saqué horas antes de entrar aquí a la sesión. Estamos en el mundo con 2.7 millones de infectados ya confirmados y cerca de 189.000 fallecidos. Ojo, son fallecidos por causas comprobadas asociadas al tema del COVID. Sin embargo, pasa en mi país, leo que pasa en otros países. Obviamente hay una serie de personas que han perdido la vida producto no de manera directa, sino indirecta por este tema, debido a que obviamente el impacto sobre la capacidad del sistema sanitario, del sistema de salud, perdón, obviamente saturas el sistema y obviamente necesita, las personas no pueden ser atendidas por otras dolencias y al final obviamente lamentablemente terminan afectando. ¿Eso qué ha implicado? Que obviamente los países y los gobiernos hayan tenido que tomar decisiones, siendo las primeras decisiones y digamos, las más regulares en la mayoría de los países, es el hecho de suspender operaciones en los países. Es decir, tratar de suspender que las personas salgamos de nuestras casas porque al final el virus no necesariamente se transporta o su principal foco de contagio no es que esté en el aire, sino obviamente que nosotros como personas somos los que lo llevamos. Entonces, lo que se busca como primera medida es tratar de que las personas tratemos de permanecer en nuestras casas sin movilizarnos. Eso que ha generado, obviamente, que las empresas no estén operando. Entonces, a la fecha hay información de muchos países donde indica que cerca del 70% de las empresas, en algunos países es más, están suspendidas, es decir, no están operando. Ejemplo, el caso de mi país, en mi país hay restricciones muy fuertes en cuanto a solo sectores estratégicos relacionados a telecomunicaciones, combustibles, alimentos, farmacias y salud, obviamente. Telecomunicaciones y prensa eventualmente son los que tienen permisos de movilizar. El resto de las industrias o negocios en general están suspendidos. Restaurantes cerrados, centros comerciales cerrados. Bueno, el sector financiero también está dentro de los que pueden operar. Sin embargo, obviamente, ¿esto qué implica? Que obviamente la economía esté detenida, que viene el siguiente punto. Eh, Países de América Latina en general que iniciaron contagios a finales de febrero, inicios de marzo, llevamos ya cerca, la gran mayoría, de 30 días de suspensión. En algunos unos días más, otros días menos. En mi país, en Ecuador, fue al cierre, en este caso, del mes de febrero, el primer caso. La suspensión se determinó a partir del día 16 y de ahí en adelante hemos seguido suspendidos. Recién en este momento estamos obviamente en una etapa donde el gobierno ha eventualmente podido controlar ciertas condiciones sanitarias y está empezando a dar paso a que ciertas organizaciones complementarias puedan trabajar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en todo este tiempo han estado trabajando alimentos, farmacia, haciendo distribución. Obviamente eso implica transporte y obviamente ese transporte en su momento necesita mantenimiento, necesita neumáticos, necesita refacciones, necesita lubricantes y otro tipo de condiciones. Entonces, ¿qué se necesita? La parte de los talleres de servicio técnico que están suspendidos. Entonces, ese tipo de servicios progresivamente se van a ir abriendo, la parte de la construcción igual. Entonces, ¿esto qué ha implicado? Obviamente que las empresas en estas paralizaciones, las que no han podido operar, han estado obviamente suspendidas sus operaciones y eso les implica una falta de liquidez total, lo cual en algún momento empieza a impactar en temas laborales. Esto que genera, obviamente, que las empresas tienen un capital de trabajo con el cual pueden soportar una cierta cantidad de días, pero no son días infinitos. Estudios aquí en Ecuador determinan que las empresas llegan, lo máximo que llegan las empresas pueden llegar a soportar es 60 días. Por ende, ya obviamente, y eso obviamente son ciertas cantidades de empresas, no es la mayoría, lo cual implica obviamente que ya se requiera obviamente que las empresas tengan inyección de flujo y eso implica regresar a operar, pero eso genera otro riesgo que es la parte nuevamente de un nuevo brote de la pandemia. Entonces, en base a eso, los gobiernos están solicitando fondos, organismos financieros, en este caso en temas multilaterales, para obviamente generar préstamos o fondos para obviamente poder facilitar e inyectar dinero a la parte de las economías. Entonces, con todo este cóctel que realmente parece de película de Stephen King y de terror, con todas las posibles condiciones que uno se le puede ocurrir, por otro lado, también estudios indican de que la población en general, el 70-80% de la población, en algún momento nos vamos a contagiar. Entonces, todo esto genera a nivel personal, empresarial, a nivel económico en general, un tema muy complejo en el tema en el que vivimos.
porque no es un tema de que nos faltan semanas para salir a una normalidad. Se habla mucho de que la normalidad, realmente, ¿a qué nos referimos con normalidad? No vamos a volver a la normalidad en la que estábamos, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Entonces, si esa es la situación en el mundo en general, ahora, ¿qué pasa con las empresas? Si ya vemos a la entidad empresa en general, yo lo que, para simplificarlo, yo divido a la empresa en tres áreas. Áreas comerciales, donde pueden englobar también equipos de mercadeo, o de servicio al cliente, áreas de cadena de suministro que ven todo lo que es el manejo de supply, y áreas financieras. ¿Qué dolencias tienen y cuál es la situación actual de ellas? Y yo aquí quiero dividir en dos tipos de empresas. Vamos a ver más adelante cómo con estudios de, por ejemplo, de Deloitte, se determina que obviamente, hay empresas que van a estar más afectadas y menos afectadas. Y aquí yo quiero clasificar en este caso en dos tipos de empresas. Hay empresas que están operando y empresas que no están operando. Si dividimos esas condiciones, ¿cuál es la situación de cada una de estas áreas? Por ejemplo, vámonos a las empresas operativas. En las empresas operativas, las áreas comerciales, por un lado, están vendiendo, lo cual ante la situación es relativamente bueno. Sin embargo, tienen problemas de servicio, porque obviamente no pueden cumplir las mismas condiciones que ofertaban en situaciones normales. Eh, por otro lado, tal vez no pueden vender con la mejor rentabilidad del mundo y obviamente eso obviamente genera una serie de complicaciones. ¿Qué más pasa en las empresas que están operando? Hablando de farma, hablando de alimentos, etcétera. Las cadenas de suministro, ¿están operando? Sí, con una inmensa cantidad de limitaciones en el abastecimiento y la distribución. ¿Por qué? La gente no puede llegar, no hay transporte, o el transporte que tiene irregularidades, tiene complejidades, los entes de control eventualmente tal vez no se ponen de acuerdo en ciertas zonas del país, y piden más requisitos para movilizar mercadería y tal vez ponen hasta cierto freno para poderlo hacer. Entonces, este tipo de limitaciones afecta a la cadena de suministro. Por otro lado, el abastecimiento de materiales. Es complejo conseguir, obviamente, insumos. El personal que está operando necesita cumplir protocolos de higiene, y para esos protocolos de higiene necesita artículos de limpieza, mascarillas, geles desinfectantes, alcohol, etcétera. Entonces, esos insumos, obviamente, en este momento, como hay una alta demanda, los costos son muy altos y es difícil encontrarlos. Entonces, ese tipo de limitaciones, obviamente, genera en la cadena de suministro. Y finalmente, en el equipo financiero, el hecho de que la rentabilidad a la que se está vendiendo, puede ser que estemos vendiendo bien. Por ejemplo, los autoservicios, las cadenas de autoservicios, están teniendo unas ventas extremadamente altas en comparación con el año anterior, producto de que las personas, nos hemos volcado a los supermercados, obviamente, a abastecernos en caso de que en algún momento, obviamente, haya una interrupción en el abastecimiento. Pero, ¿qué ocurre? Que todas estas complicaciones, la que hablamos, por ejemplo, de las limitaciones de cadena de suministro, generan sobrecostos en la empresa. Por otro lado, esa presión de los precios, obviamente también afecta la rentabilidad de la compañía. Y por otro lado, complicaciones en la recuperación de la cuenta por cobrar. ¿Sí? Producto de que obviamente van a haber clientes que tal vez no van a poder pagar en los plazos adecuados, o clientes que requieren producto y tal vez la compañía tiene que decidir venderles pese a que tal vez tengan un problema de cartera. Por el otro frente, dividiendo en otro tipo de compañías, las que están suspendidas o casi completamente suspendidas, que no operan no más allá del 20% de su capacidad. Entonces, en comercial, ¿qué pasa? Poca o nula venta, o sea, más estrés que ese es imposible para el equipo comercial. Es decir, no tener a quién venderle, llamar a tu cliente y que te diga, no estoy trabajando. ¿Y cuándo va a trabajar? No sé. O llamas a un cliente, y me ha pasado, clientes míos, que el equipo comercial hace un barrido a sus clientes, y hay clientes que te dicen, mira, estoy cerrando la operación, o no te puedo atender, o ni siquiera te contestan, o sabes que un pariente mío, mi papá, mi hermano, etcétera, falleció, y falleció por COVID. Entonces, ese tipo de condiciones obviamente hace desde el punto de vista de que, aun cuando hay una regulación que no te permite operar, aun cuando no hubiera la regulación, tus clientes en este caso no están activos, ¿sí? Por este sinnúmero de condiciones que estamos viviendo. ¿Qué genera obviamente en la cadena de suministro en estos casos? Riesgos de obsolescencia en los productos. ¿Qué pasa si tengo inventarios con riesgos de caducidad? Obviamente eso va a generar que, esos poco a poco vayan cayendo en caducidad. Por otro lado, eso también afecta al inventario en piso y en tránsito. Las cadenas de suministro tienen inventarios, por ejemplo, en las aduanas, pagando almacenaje, eventualmente con riesgos de caer en pérdida en la mercadería por abandono. Entonces, hay una serie de condiciones que obviamente le afectan a la cadena de suministro. Y finalmente, para finanzas, no suficiente. Tal vez al amigo financiero de una empresa operativa, por lo menos ve cómo va ingresando dinero a la compañía. Tal vez no en flujo, pero por lo menos va ingresando venta. Acá no ve nada. Y aparte ve una cartera frenada, porque ¿qué cliente en su capacidad va a estar dispuesto a pagar? Obviamente, si no está operando.
y así tenga el flujo, lo va a preferir para sobrevivir a nivel personal o a nivel de su empresa, a sus colaboradores, pagarle a sus colaboradores. Por ende, obviamente poca o nula recuperación de cuenta por cobrar y finalmente falta de flujo para el pago a los acreedores, porque obviamente hay mercadería que hay que pagar, hay proveedores a los que hay que pagar, hay personal al que hay que pagar, hay impuestos que hay que pagar, hay regulaciones que hay que pagar, hay servicios que hay que pagar, porque al final, así estemos desde teletrabajo, igual hay oficinas corriendo, tal vez haya guardias que están dando su servicio y obviamente hay que cancelar todo eso. Entonces, al estar frenado este flujo de dinero, obviamente genera un problema. Entonces, he orientado estas dos condiciones. ¿Por qué? Porque ya sea que opere o no opere, no es que estamos bien. Porque escucho, obviamente, compañías dicen, o amigos, por ejemplo, del sector que dice, le decimos amigos que trabajan en la parte alimenticia, oye, pero tú estás chévere porque tú estás trabajando. Sí, pues estoy trabajando y no tienes idea lo que hay que hacer para que llegue, solo que llegue la gente y se regrese a su casa. No sabes el nivel de ausentismo que tenemos, no sabes el nivel de sobrecostos que hay que pagar, obviamente, para poder llegar y hacer tema de entregas. Entonces, eh, todos la estamos sufriendo, a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel gubernamental y en general todos los países que estamos pasando por esto. Ahora, la pregunta es, si esa es la situación que estamos viendo, ¿qué nos depara realmente el futuro? Y aquí no soy futurólogo, no soy brujo, no tengo la bola de cristal, pero hay cosas que pese a eso, y un poco es lo que doy como abreboca para entrar a esa UPI, al final el que nos depara el futuro es importante que podamos determinar qué cosas dentro de la incertidumbre podríamos llegar a aterrizar como verdades. Número uno, el virus va a seguir con nosotros mucho tiempo más, es decir, esto no se va a acabar en una semana. No van a llegar los superhéroes con la medicina para curarnos. No va a aparecer milagrosamente de la nada, pese a que igual hay informes de que hay ciertas universidades que están avanzando tal vez con pasos interesantes en la vacuna, pero el momento en que esté no significa que a la semana siguiente ya va a estar en nuestro hogar y nos vamos a poder vacunar. Entonces, estudios estiman que no menos de un año vamos a convivir con esta situación. Es decir, eso implica e impacta en la segunda condición. La sociedad tendrá que cambiar sus hábitos de higiene y convivencia. El hecho de que salgamos a un centro comercial, que vayamos a un estadio y gritemos el gol abrazándonos con la persona que está al lado nuestro, el hecho que entremos a un supermercado y estemos rozando brazo con la persona que está al lado en la percha, el hecho de las personas incluso que están en los semáforos limpiando los parabrisas o algo por el estilo, o sea, todo ese tipo de contactos en este caso va a cambiar nuestras organizaciones, cómo vamos a hacer, sobre todo cuando tenemos retail o pisos en los cuales van nuestros clientes, cómo los vamos a atender. Entonces, todo ese tipo de condiciones es seguro que va a cambiar. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan grave? Si en algún momento se pasará y la gente regresará allá a saludarse cogiéndose la mano, sin usar mascarilla ni nada por el estilo, no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es de que esto va a cambiar muchos hábitos. La tercera condición de lo que nos depara el camino es de que conforme las economías se van recuperando, los consumidores van a ir dando progresivamente las prioridades al uso de los productos según la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow es un autor que identificó una pirámide de necesidades que va de la parte de abajo de la base hacia la parte alta, indicando que en general la teoría de él lo que dice es de que las personas siempre vamos a satisfacer primero nuestras necesidades fisiológicas. ¿Qué significa? Primero tenemos que satisfacer el comer, el dormir, el poder utilizar un baño y todo lo relacionado a eso. Es decir, ¿cómo hago que lo primero es sobrevivir? Sí, tal vez la autorrealización de irme a un crucero en este momento no es crítico. Primero porque tal vez no tengo los recursos, mi empresa tal vez me puede haber suspendido tema de pagos o compensado algo. Eh, entonces las personas, en general, el consumidor va a preferir dar prioridades a eso, que esté segura tu familia como segundo nivel y luego poco a poco ir subiendo otras cosas. Por ende, hay muchas industrias que van a quedar suspendidas. Entre arreglar el techo de tu casa, a menos que obviamente te esté cayendo el agua encima de donde duermes o te esté cayendo encima del sistema eléctrico, la televisión que te la pueda dañar, obviamente no va a ser ahorita un tema prioritario, por ejemplo, en temas de construcción. Obras seguramente que se estaban construyendo en algún momento van a quedar suspendidas. ¿Por qué? Porque los gobiernos también en temas estatales van a redireccionar sus presupuestos a temas de salud. Entonces, esto obviamente va a cambiar en este nivel. ¿Qué más va a pasar? Sobrevivirán, y hago hincapié con esto, sobrevivirán las empresas que mejor se adapten a estas nuevas reglas del juego. Y digo sobrevivirán porque lamentablemente hay muchas empresas que no lo harán. Eh,
no van a sobrevivir, obviamente, no sé si ahora, no sé si en los próximos meses, pero eventualmente va a haber una cantidad interesante de compañías que no van a sobrevivir. Y aquí la palabra importante es que lo importante es que se adapten, es decir, cómo esas empresas en estos momentos en los que estamos de tensión logramos tranquilizarnos y desafiarnos a buscar nuevos caminos, justamente como está en la imagen. Es decir, cómo empiezo a identificar por qué otros caminos puedo, cómo cambio mi giro de negocio, cómo cambio mi modelo de negocio, cómo encuentro otros nichos de mercado, cómo por último me dedico a hacer cualquier otra cosa. Hay los casos de empresas de cerveza que no están vendiendo cerveza porque están regulados, pero por otro lado se dedican a hacer gel o a hacer alcohol para la parte de la desinfección. Es decir, ese es el tipo de desafíos de tal vez irte a orientaciones completamente opuestas a lo que estabas haciendo como modelo de negocio. Eso es cierto, ¿sí? Y finalmente, a nivel profesional, es decir, todos los que estamos en esta sesión, a nivel profesional, también tenemos que adaptarnos, porque esta situación lo que nos va a exigir es nuevas condiciones y habilidades. Obviamente, quienes mejor desarrollen estas habilidades son quienes van a poder tener éxito, a poder sobrevivir, también como insisto, pongo en el punto anterior, tal vez alguno de nosotros les ha tocado tal vez recibir una noticia mala de la empresa para la que laboran, o tal vez en el negocio en el que estaba subido eventualmente ha sido golpeado y tal vez va a estar muy restringido. Entonces, estas son las certezas. Ahora, en función de eso, ¿qué implica? Solo como resumen, está el punto de, entiendo que algunos de ustedes han de haber escuchado el hecho de los entornos VUCA o la situación VUCA. VUCA, en este caso, refiere a cuatro grandes palabras, cuatro palabras o conceptos, en este caso, que son, por un lado, la volatilidad. ¿Qué te dice? Los entornos en general, el mundo en el que vivimos, y no ahorita con COVID, antes de COVID. ¿Sí? Antes de que siquiera se pensara en que iba a haber este tema en China, ya vivíamos estos entornos. ¿Y qué significa? Que vivíamos un mundo volátil, ¿sí? Que es la primera palabra. ¿Qué significa? Que obviamente la velocidad a la que se generan los cambios es demasiado alta. A veces ni nos enteramos, pero obviamente eso genera mucho más complejidad. ¿Y ahora qué es lo que estamos viviendo? Hace 40 días aquí en Ecuador no había restricción para movilizar, estábamos saliendo. Tanto así que pongo mi caso personal. El momento que se genera la suspensión, yo estaba camino a un cliente y el cliente directamente, para un tema de consultoría, el cliente me dijo, mira, sabes que se ha suspendido en este momento, por tanto por las disposiciones del gobierno como por decisiones de la compañía, no vamos a recibir presencialmente a nadie. Y a partir de ahí todo se suspendió. Mi día normal era salir muy temprano de la casa y llegar también muy tarde en la casa de lunes a viernes, a veces los sábados, sí, y todo eso se suspendió de un momento a otro, así, subido en el carro, me tocó a medio camino coger y regresarme. O sea, así de súbito fue y así de súbitas están pasando muchas cosas. Lo segundo es la incertidumbre, es decir, no sé qué va a pasar, no sé por dónde viene el siguiente camino, no sé si el camino que voy a elegir es el correcto o no es el correcto, no sé si mañana dicen abramos la construcción y tal vez en 2 semanas la vuelven a suspender porque hay algún tipo de rebrote. No sé si realmente, por ejemplo, si yo fuera una empresa de transporte y me lanzo a querer retomar operaciones, producto de que hay alguna industria que se abre, y qué pasa si Dios no quiera, parte de mi personal de los choferes se enferma y se generan muchos problemas. Entonces, este nivel de incertidumbre obviamente genera problemas. La otra es la complejidad. La complejidad desde el punto de vista de que hoy, al estar en un mundo digital, obviamente tenemos acceso a más información, pero eso eventualmente nos estresa y nos vuelve más complejo porque a veces nos complica en la toma de decisiones. Y el último punto es la ambigüedad. Obviamente no sabemos si es blanco o negro, o en la mañana está bien y luego está mal. Obviamente todo eso nos genera complejidad. Ahora, ese es el mundo en el que vivíamos antes de. Este momento que estamos viviendo en el presente, lo decía Felipe el otro día en otro webinar, él hablaba de que estamos viviendo realmente momentos donde esto es buca al cuadrado, al cubo o elevado tal vez a la décima potencia. Y tal vez va a seguir así. Entonces, esto es mucho más agresivo de algo que ya vivíamos. Es decir, si esto ya nos desafía, ahora nos va a desafiar mucho más. Ahora, para obviamente contrarrestar estos entornos VUCA, el autor Bob Johansson, cuyo libro está ahí mencionado, Leaders Make the Future, él menciona de que hay cuatro palabras y él aplica las mismas letras, es decir, con VUCA mismo, contesta y responde a VUCA. ¿De qué forma? A la volatilidad la combatimos con visión. Y con visión él se refiere a que lo que tenemos obviamente es que poder, pese a lo complejo y a lo incierto que es, necesitamos tratar de marcar un norte.
Y eso está relacionado a la planeación y como vamos a ver ya mismo, eso está relacionado a SNOP como un proceso que nos ayuda a planificar. Por ende, necesitamos un plan, por mucho que haya incertidumbre. Y ahí viene la segunda parte. En la incertidumbre, cómo contrarrestar la incertidumbre, el segundo componente es el entendimiento o el understanding. Es decir, cómo hacemos que al conocer, ya sea porque nos entrenamos, porque leemos, porque estamos en redes, porque tenemos acceso a información preferencial, ya sea porque entendemos de otra forma, de otra concepción de las cosas, ya sea tal vez porque tenemos una epifanía de alguna situación particular. Es decir, ¿cómo hacemos que con entendimiento rompamos la incertidumbre? Tal vez no eliminarla, pero por lo menos reducirla. Plan con una visión, obviamente, un rumbo hacia dónde ir. Y por otro lado, ese rumbo va a ser mejor siempre y cuando yo tenga entendimiento de la información, de los datos y de lo que está pasando. El tercer componente para contrarrestar, en cambio, la complejidad es la claridad. Es decir, ¿cómo hago que lo complejo se vuelva simple? En esta situación, ¿cómo hago si yo estaba tal vez con planes donde tenía un portafolio de 500 artículos? ¿Sabes qué? Ahorita no me puedo, con todo esto que está pasando, no me puedo dedicar a trabajar o pensar en un portafolio de 500 artículos. Me concentro en un portafolio de 100, de 50. ¿Cuáles son los que me generan más rentabilidad? Y asimismo, tal vez en 1000 clientes. ¿Para qué voy a llamar a 1000 clientes? ¿Para qué voy a hacer seguimiento a 1000 clientes? Me concentro en los 100, 200, 300 que me generan la principal rentabilidad o realmente la principal oportunidad de poder tal vez sacar a flote la compañía. Y el cuarto es la agilidad, es decir, cómo soy ágil para tener, en este caso, la facilidad de poder cambiar de rumbo. Porque es posible que la visión que está en el primer punto que haya definido, tal vez la tenga que cambiar en 2 semanas. Tal vez la visión y el entendimiento que tenía cambiaron en 2 semanas o en una semana o en 2 días y tenga que volver a cambiar. Es decir, esa agilidad que necesito y obviamente una cosa es que sea una empresa de 10 colaboradores, otra cosa es que sea una empresa de 500 y otra cosa es que sea una empresa de 5.000 colaboradores. Obviamente conforme la organización es más grande, esa agilidad obviamente es más difícil tenerla. Sin embargo, las organizaciones lo vamos a necesitar tener. Entonces, en función de esto, ¿cómo contrarrestamos este mundo que vivimos actualmente justamente con estas cuatro cosas? Y una forma de verlo es justamente trabajar con la parte de Sales and Operation Planning. ¿Ok? Sales and Operation Planning, para quienes tal vez no están familiarizados con la metodología o para quienes sí, simplemente para reforzar esquemas, Sales and Operation Planning es una metodología y un proceso de planificación que nos va a ayudar de alguna otra manera a entender y a definir un camino a seguir, pero un camino a seguir en el cual todos tengamos un consenso. Es decir, que en la organización todos estemos de acuerdo con ese camino a seguir. Eh, esto fue un desarrollo originalmente, hay versiones que van haciéndose upgrades, en este caso el Sales and Operation Planning, sin embargo esto data cerca del cierre de los años 80, con Dick Lin en este caso como autor principal de la metodología. ¿Y qué es lo que dice? Primero, en S&OP tú combinas a gente, ¿sí? Equipos de planificación, comercial, finanzas, etcétera. Combinas con procesos de planificación, principalmente de qué? De la demanda, de cuánto vamos a vender, de los inventarios, cuánto necesito tener para soportar, en este caso, las variaciones de la demanda o del abastecimiento, la producción y el abastecimiento. Es decir, planifico todo esto a nivel de procesos y finalmente, si lo permite la organización, si tengo los recursos y he invertido en eso, con tecnología, para obviamente esto implica mucho análisis y transaccionalidad. Vamos a ver ya mismo un caso real de cómo obviamente vamos a ver información resumida, porque obviamente el tiempo no nos da para ver más detalle. Sin embargo, vamos a ver lo importante que la tecnología lo soporte, para obviamente poder esta agilidad que veíamos en el punto anterior para combatir al buca negativo y tratar de combatirlo con el buca positivo. En este caso, la tecnología es un gran aliado. Ahora, ¿cómo funciona SANOP? SANOP a nivel teórico y funcional es un ciclo mensual que me permite planificar hacia adelante. Teóricamente me dice que debería planificar idealmente 18 meses hacia adelante. El punto es, y ahí empiezo, como les comentaba, el S&OP debe sufrir en este momento ciertas adaptaciones o transformaciones. Alguien dirá eventualmente, bueno, pero es que si ya no hago 18 meses, ya no es S&OP. Si queremos ser así de tajantes y así de drásticos, depende de cómo lo quieras abordar. Sin embargo, si queremos ser prácticos y utilizar una herramienta que funciona en muchas organizaciones en el mundo y la podemos adaptar para que nos genere valor, pues qué mejor que eso. Entonces, el proceso definido a nivel estándar de S&OP es que sea un ciclo mensual en el cual actualizo cómo están mis indicadores, planeo la demanda,
reúno a un equipo multidisciplinario, principalmente de ventas, mercadeo y planificación, para determinar cuánto vamos a vender, en base a análisis estadístico, en base a análisis de mercado, en base a condiciones y feeling del negocio. Planifico mi abastecimiento o suministro, es decir, determino los inventarios, el abastecimiento, la producción, si soy un productor, para poder determinar cómo cubro esto. Veo las restricciones, nos ponemos de acuerdo entre los equipos de demanda y los equipos de suministro, y finalmente vamos al board directivo de la compañía para alinear y presentar ese único plan, y con ese único plan salir todos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en la actualidad con el mundo en el que vivimos? Obviamente este SNOP tiene que ser mucho más dinámico. El horizonte de planeación no puede ser en estos momentos 18 meses, o sea, el momento que vimos en la actualidad no puede ser 18 meses. Es probable que saliendo eventualmente de COVID, aquí en 2, 3 meses, 6 meses, eventualmente podamos mejorar tal vez ese horizonte de planeación. Sin embargo, hoy, exagerando 3 meses, más allá de eso, realmente invertir tiempo en generar planes no es muy recomendable. El segundo punto importante, tal vez desafiar la frecuencia en la que lo actualizo. Si lo hago mensual, en este momento vale, insisto, de que por qué no desafiar a que sea quincenal y por qué no hasta semanal. Insisto, tal vez habrán personas que digan, bueno, son muy cercanas a adaptarse a una definición. Sin embargo, si la herramienta sirve o la metodología sirve, la idea es que la podamos aprovechar. ¿Y qué gano con esto? Busco maximizar el nivel de servicio, optimizo el flujo efectivo y optimizo los costos. En este momento, como veíamos la radiografía de las compañías, lo que más nos interesa en este preciso momento, más allá que dar el mejor servicio, es decir, yo podría en este tema de COVID ahorita decir, mira, no digo que no es importante el cliente siempre va a ser importante, pero en este momento no es el objetivo desafiarlo. ¿Qué significa esto? Hay compañías, por ejemplo, como Amazon, que en este momento te ponen directamente en la página. Lamentablemente, por la situación que vivimos, no te podemos garantizar la entrega en un día, en 24, en 48 horas o 72, incluso así tengas Amazon Prime. Si Amazon, con siendo Amazon, no puede, obviamente, con el exceso de capacidad, la capacidad que está desbordada en su operación, imaginémonos el resto de organizaciones. Por ende, si yo pudiera verle una utilidad al S&OP, es justamente tratar de aterrizar cómo optimizar o cómo por lo menos tener visibilidad del tema del manejo del flujo efectivo. Y la segunda, al yo tener una buena visibilidad, cómo optimizo los costos. Este no es momento de rentabilizar a la compañía, este no necesariamente es el momento de crecer, este es un momento, lo vamos a ver más adelante en una lámina, un momento de principalmente buscar sobrevivir. Por ende, si S&OP busca, por un lado, maximizar servicio, flujo efectivo y costos, este cambio sería un tercer cambio. Número uno, el horizonte de planeación. Número dos, la frecuencia. Y número tres, reenfocar el real objetivo. Entre buscar ser el mejor en servicio, ahorita busco dar un servicio aceptable, no digo que no es importante, pero lo que principalmente busco en este preciso momento es flujo efectivo, es decir, el momento que estamos viviendo en esta situación, que puede ser que perdure durante 3, 6 o algunos meses más. La planeación, en general, la metodología te indica de que obviamente es definir mes a mes e ir actualizando qué va a pasar hacia el futuro. Pero ya vemos que vivimos en un mundo VUCA y ahorita vemos un mundo VUCA elevado a la 10ª potencia. Por ende, obviamente, alargar este proceso a 6, 12, 18 meses va a ser mucho más complejo. Entonces, hablábamos de reducir el horizonte, incrementar la frecuencia y, por otro lado, de reenfocar los objetivos. En función de eso, viendo temas ya específicos, ¿qué cosas deberíamos ajustar en el S&OP en crisis? Lo he llamado aplicar S&OP en crisis. Primera parte, desde el punto de vista de la planeación de la demanda. Temas importantes. Si ahorita corremos un forecast estadístico, realmente no nos va a decir mucho. Porque la estadística va a coger la historia y no nos va a decir, mira, en abril del año pasado tuviste COVID y en marzo del año pasado tuviste COVID tal vez no 19, sino 18, 17 o 15, o algún otro virus en general que haya pasado. Es decir, este evento que estamos viviendo de lo que dicen los historiadores no ha pasado en momentos anteriores, tal vez hace mucho más atrás, probablemente no estamos tan industrializados como ahora. Sin embargo, significa que la estadística ahorita no te va a decir mucho. Entonces, si tienes una plataforma que te forecastea, dale, te puede dar una línea base, ¿sí? La segunda parte, planifica segmentando canales y familias.
Aquí viene la parte que hablaba de la pirámide de Maslow, o enfoquémosla de la siguiente forma. Cómo yo evalúo los canales en los que estoy trabajando y voy determinando, conforme voy hablando con mis clientes, cuáles están activos, cuáles se percibe que van a estar activos, en qué tiempo, de qué forma, bajo qué condiciones. ¿Cómo logro eso? Con el punto número 3, sondeando la realidad de los canales y los clientes. ¿Qué significa esto? Coger, timbrar, levantar el teléfono y preguntar a tu cliente, oye, ¿cómo estás? ¿Cuándo operas? ¿Cómo vas a operar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Qué necesitas? Esto implica sincerar el plan de demanda, ¿no? Y obviamente ajustar el presupuesto. El presupuesto que trazamos para el año, se podría decir, sobre todo las empresas que han suspendido operaciones y que están en industrias no primarias o no críticas para los consumidores, realmente ese presupuesto ya no sirve nada. Entonces hay que desafiarlo. Me ha pasado con clientes que obviamente sus directores generales todavía buscan de alguna otra manera, no, pero tenemos que ver cómo lo logramos. Hay industrias que efectivamente no se van a poder recuperar. ¿Sí? Por ende hay que sincerar este tema. De ser necesario, estructura escenarios, ¿no? Optimistas, conservadores y pesimistas. Y finalmente valide las variaciones y llega al nivel de dólares. Entonces, estos son los tips. Ahora, obviamente hay expertos en general en el mercado que nos van diciendo cuáles son las industrias que van a estar más favorecidas y menos favorecidas. Es decir, se habla de potenciales ganadores como áreas obviamente asociadas a temas médicos y sus suministros, al alimento, a la salud, etcétera. La parte tecnológica, vamos a trabajar más vía remota. Temas de agricultura, porque tenemos que seguir alimentándonos. La parte del petróleo estaba caído, pero por ejemplo ya empezó a tener un repunte. Hace 2, 3 días estaba caído casi que en valores negativos el barril de cierta característica. Y obviamente hay otras áreas, por ejemplo, la manufactura no esencial, el área de construcción, la parte automovilística, la parte de turismo que va a estar muchísimo afectada. Entonces, la pregunta es, ¿en qué igual de estos casos estás tú? ¿Está tu empresa? ¿Sí? Y el segundo frente, que este gráfico me parece interesantísimo, que es un estudio de Deloitte, en este caso, te va marcando por mes, recordemos, estamos parados aquí por industria, ya sea que estés alimentos, retail, restaurantes, viajes, no están todas por si acaso, pero están ciertas industrias, te va marcando un camino, siendo esta línea horizontal el 0% de variación contra el año anterior, te va marcando un poco las que están arriba, significa que van a crecer, y las que están abajo se han ido al fondo, es decir, casi en cero y se van a ir recuperando progresivamente. Es decir, si tú estás en la industria, por ejemplo, de viajes, que es la color turquesa, o sea, se espera que recién por diciembre estés recuperando niveles, ni siquiera todavía acercarnos al mismo nivel del año anterior. Es decir, va a estar muy golpeada. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viviendo momentos de aislamiento y restricción que seguramente durarán hasta mayo-junio. Luego tendremos que estabilizarnos y finalmente la parte de la recuperación. Es decir, se espera que recién el próximo año eventualmente podamos estar pensando en recuperar lo que estábamos haciendo antes. Entonces, con todo este contexto, ¿cómo yo puedo aterrizar un tema de plan de demanda? Un ejemplo, esto es una organización en la cual ellos tenían, voy a ponerlo en Zoom, ellos tenían en este caso un presupuesto ya trazado para este año, que es este que se llama 2020 versión 1 y tenían un valor real al de 18 y 19. Es una compañía que si vemos aquí, eh, el 2019 cayó un 20% contra el 18. Sin embargo, se había trazado un presupuesto original para el año 2020, un crecimiento de los más 44 contra el 19. ¿Por qué? Porque se decidió recuperar, obviamente, la venta del año anterior bajo ciertas acciones, como segmentar, incrementar más vendedores, agregar unas tiendas a la operación, etcétera. Es decir, esos eran los supuestos con los que se iba a lograr esto. Y en el camino lo que se ha generado es, con esta situación que vivimos, es dos escenarios, un optimista y un pesimista. El optimista es quedar tablas con el año 2019 y el pesimista es caer 25%. ¿Sí? Y aquí vemos cuál es el efecto, ¿no? El efecto es este, la línea, en este caso naranja, la línea gris es la que se iba a vender originalmente en el presupuesto versión 1. Este es el escenario optimista, el naranja, si se dan cuenta, está muy abajo del gris, y en este caso el azul es el escenario, en este caso pesimista. Entonces, en base a eso, por otro lado, si corremos junto con el equipo comercial estas condiciones, siguiendo las premisas que planteaba, podríamos ver cuál es el impacto en cada uno de los canales, en canal institucional, de cobertura, de retail.
Ahora, puntos importantes siempre en esa NOP. Siempre marquemos los supuestos con los cuales estamos haciendo estas proyecciones. Es decir, mi supuesto original era de que obviamente iba a segmentar mis canales, iba a agregar vendedores, iba a abrir nuevas tiendas, iba a diversificar portafolio. Pero ahora mi nuevo escenario, el optimista, es, ¿sabes qué? Ahorita no me voy a arriesgar a agregar más vendedores, porque eventualmente hay clientes que no vamos a poder atender, por ende yo necesito subir la productividad de los que ya tengo. No vamos a abrir nuevas tiendas, es decir, estos son supuestos completamente diferentes a esta versión. Y el retorno se está planteando para inicios de mayo. La diferencia con el pesimista es que obviamente aquí se busca de que el retorno a operaciones sea a finales de mayo. Es una empresa que en abril hizo cero, o sea, estuvo completamente detenida, sin operación. Cuando yo ya esto lo genero y me voy al suministro, en cambio en el suministro lo que generamos es obviamente las recomendaciones cuáles son. Planifica segmentando familias de productos. En la misma condición que vimos con los clientes. Sondea la realidad de tus proveedores. Los tránsitos, lo que en teoría está en tránsito, ¿va a llegar realmente a la fecha que es? ¿Lo necesitas? ¿Tienes posibilidad incluso de parar algún abastecimiento, alguna producción de tu proveedor? Tal vez porque no lo necesites conforme hiciste este roleo de tu plan de demanda. Evalúa opciones de refinanciamiento de las deudas, ¿sí? Y estima tus planes de suministro. Es decir, cómo están tus inventarios, qué productos están bien, están mal, están con exceso de inventario o con riesgo de quiebre, ¿sí? La producción, el suministro, y en función de poder cumplir con los planes de demanda de la etapa anterior. Es decir, cómo valido efectivamente que lo puedo hacer. Y finalmente, revisa los lentos movimientos porque eventualmente puede haber una oportunidad y con riesgo de obsolescencia, porque puede haber una oportunidad que con tu equipo comercial puedas ponerle en bandeja un portafolio que puedan, en este caso, empujar en la venta ante esta situación. Tal vez incluso a nivel de donaciones, ¿sí? Entonces, esa es parte de los cambios en el enfoque. Ahora, esto implica de que yo desde la venta, yo podría llegar a una proyección de cuáles van a ser mis inventarios, cuánto yo debería comprar. Es decir, yo una vez que tengo mi plan de ventas de lo que trazamos bajo ya sea escenario optimista y pesimista, yo puedo tener en este caso cuál va a ser mi proyección de inventario, que la podemos ver a nivel gráfico, en el escenario optimista y en el escenario pesimista. Es decir, cómo va a ir evolucionando mi gráfico, mi valor de inventario a nivel monetario y cuánto en cobertura a nivel de meses de inventario. ¿Sí? 2 meses, 3 meses, etcétera. En este caso, la meta de esta organización era mantener 3 meses de inventario. ¿Qué ocurre? Al final, con los dos escenarios, ellos igual, por ahí un desfase, el optimista un poco más rápido, al final realmente van a recuperar, a tener los niveles de inventario deseados recién por el mes de octubre. Es decir, estamos a abril, es decir, van a haber 6, 7 meses donde los inventarios van a estar en exceso. ¿Y esto qué va a significar? Que obviamente esto voy a requerir más capacidad de almacenamiento. Esto va a implicar de que hay riesgo de que obviamente parte de estos productos caduquen si es que tienen esa condición. Entonces, obviamente el tener estas condiciones implica, era lo que veíamos al inicio, esa NOP busca maximizar servicio, flujo efectivo y costo. Ahorita no es crítico subir el nivel de servicio o desafiarme a tener un mejor nivel de servicio. Ahorita lo crítico realmente es el flujo efectivo y el costo. Entonces, si de por sí estoy apalancado porque no me entra dinero, ya sea porque no estoy operando o estoy operando parcialmente, adicionalmente tener un exceso de inventario con riesgo de generar pérdidas por obsolescencia y adicionalmente tengo que tal vez generar sobrecostos porque no voy a tener dónde poner los productos. Imagínense, insisto, estamos en un cóctel súper complejo y difícil para la compañía. Esto implica también aterrizar sus supuestos, ¿no? A ver, tal vez el supuesto original de esta compañía era, por ejemplo, abastecerse principalmente de China, eh, con un lead time de 90 días, desde obviamente que se ponía la orden hasta que llegaba. El tema es que eso, por otro lado, generaba un impacto en el tema del flujo de dinero, pero para el crecimiento que se estaba buscando para la compañía estaba bien. Ahora, el punto cuál es, abastecerme de una fuente más corta, que en este caso es de 30 días, que por ejemplo puede ser Panamá, ¿sí? Inventario alto, esta no era la condición acá, era mantenerte en 3 meses, obviamente esto complica más. Por otro lado, se buscaba originalmente la mayoría ser importado porque eso te genera más rentabilidad, pero al final lo que se busca en estos nuevos escenarios es bajar ese mix, es decir, aprovechar más provisión local. Entonces, todo esto es parte de lo que es necesario en esa parte. Y finalmente, podemos llegar a la parte financiera, es decir, cómo relevamos la situación de las cuentas por pagar, por cobrar, la caja y los bancos, es decir, cuánto dinero tiene la compañía y cuánto debo cobrar, cuánto debo a mis proveedores, acreedores y cuánto debo cobrar.
Con esto yo podría proyectar con lo que vengo en cascada, vengo desde la venta, vengo desde los inventarios y lo que necesito comprar, y puedo aterrizar a cómo podría yo aterrizar mis flujos de cobros en función de saber mis días de pago, mis plazos de pago con mis proveedores. Y por otro lado, cuál es mi flujo de pago a los proveedores, porque yo debo determinar al final algo les tengo que ir pagando en algún momento, tal vez no en abril, tal vez no en mayo, pero en algún momento tengo que poder llegar a un acuerdo de pagos, porque en algún momento voy a necesitar producto. Con esto puedo balancear el flujo operacional para ver cuánto dinero necesito y determino la necesidad para cubrir los costos fijos de la organización. Es decir, si mi organización tiene un costo fijo de $100,000 que tengo que cubrir, eso me lo tiene que dar la operación. Pero ¿qué pasa si obviamente no tengo un ingreso adecuado? Y esto implica de que yo podría ya ir determinando mis necesidades de financiamiento y priorización de pagos. Es decir, ¿a quién le pago primero? Cuando yo conecto todo esto, obviamente puedo seguir cascadeando la información como veían en los pasos anteriores y poder llegar a determinar, ¿sabes qué? Mira, en función de las compras que voy a hacer y en qué momentos, en función de la venta que tracé, obviamente cuál es mi flujo de pago a proveedores que voy a tener y asimismo cuál es mi flujo de cobros con las cuentas por cobrar que voy a ir generando. Obviamente bajo ciertos supuestos. Esto me va a permitir ir generando un flujo acumulado y por otro lado ver cuál es mi costo operacional fijo que tengo que cubrir y tratar de ir determinando dónde en este caso necesito capacidad. ¿Qué me refieren los dos gráficos, tanto para el escenario optimista y pesimista? Sabes que esto que está en azul es la barra de cuando yo necesito capital para poder cubrir porque voy a estar desfinanciado. Es decir, no voy a poder cubrir los costos fijos de la empresa. Sin embargo, en el escenario pesimista, que era mucho más agresivo, lo necesito durante más meses y en cantidades más altas. Entonces, en este momento, siendo tan crítico para la operación el flujo efectivo, obviamente el S&OP me puede ayudar a esto. Eh, y yo puedo ir estructurando todo este camino. Obviamente, aquí también tengo que aterrizar ciertos supuestos, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje es importado local? ¿Cómo voy a generar mis nuevas cuentas por cobrar? ¿Sí? Es decir, cuánto de contado, cuánto de 30 días, cuánto a 60 días, cuánto a 90 días. Seguramente esa condición que tenía antes de COVID ya no va a ser la misma y la tengo que volver en este caso, a replantear. Y tal vez, insisto, eso incluirlo en la parte de si eres pesimista o optimista en tu escenario. Entonces, esto va cambiando tus condiciones para poder llegar, en este caso, a este análisis de información. Finalmente, llegar a todo este análisis obviamente implica una serie de data que tienes que analizar, rolear, actualizar, consensuar con otros departamentos y obviamente eso es un desafío que hacerlo en Excel o en alguna otra hoja de cálculo. Obviamente si el equipo es hábil y si la información está a la mano, se lo puede manejar. Sin embargo, hay plataformas tecnológicas que te pueden ayudar. Un ejemplo, en este caso, por ejemplo, puede ser Sadis. Sadis, en este caso, es una plataforma que tiene un PMS, un Planning Management System, que lo que te permite es, obviamente, poder manejar los procesos de planificación, de manera que en una plataforma podamos incluso trabajar diversos equipos comerciales. Por ejemplo, puede trabajar el equipo de la división de agro, luego el equipo de la división de farma, y luego el equipo de la división de consumo. Incluso se puede trabajar al mismo tiempo para ir justamente actualizando estos planes de demanda, que van a decantar en cuál es la priorización del portafolio. Puedo, por otro lado, ir corriendo cuáles son mis necesidades de abastecimiento con esos nuevos escenarios y finalmente poder proyectar cuáles serían las condiciones hacia el futuro. Es decir, esto obviamente requiere mucha analítica y la intención es de que obviamente si la puedo concentrar en una plataforma tecnológica, que mejor que eso. Concluyendo y resumiendo un poco los puntos, como recomendaciones generales, ¿qué puedo dejar en este caso con lo que hemos conversado? Número uno, por mucha incertidumbre que haya, muchas personas dirán, ¿cómo quieres que haga un plan si ni siquiera tengo claridad qué es lo que va a pasar? Sin embargo, realmente por mucha incertidumbre que haya, siempre es mejor planear que no planear. Y recordemos los 4 bucas, los bucas positivos, es decir, los bucas que son remedio para el buca negativo. Había un buca que era la visión, es decir, necesito tener un plan de acción, necesito definir qué voy a hacer. Así lo cambie en 2 días, así lo cambie, lo que dije en la mañana lo tengo que cambiar en la tarde, pero debo poder, en este caso, poder generar un plan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo otro, la frecuencia de planeación. No puedo tal vez trabajarlo ya mensual y tengo que actualizarlo semanalmente, quincenalmente eventualmente. Eh, y el horizonte debe acortarse de entre 1 a 3 meses como máximo. Es decir, ahorita no se estresen en tal vez planificar mucho más allá. Seguramente hoy muchos de los directores generales en las empresas quieren saber cuál es su nuevo rolling de presupuesto, por lo menos a diciembre. Sin embargo, lo primero es
poder por lo menos tener los próximos 3 meses. Si la organización da para poderlo hacer a diciembre, perfecto. Ahora, ¿qué tan certero será? Seguramente poco certero. Pero insisto, es trabajar con los supuestos, que es lo más importante. ¿Por qué es importante eso? Porque con esto estoy agregándole visión y agilidad. Es decir, estoy haciendo un plan mucho más dinámico. Lo otro, manténganse informados por canales oficiales, es decir, no busquen información que no agrega valor, sino obviamente porque en base a eso ustedes van a tomar decisiones. ¿Esto en qué agrega? Recuerden dentro del buca positivo, el entendimiento. Finalmente, desarrolla nuevas habilidades y conocimientos. Es decir, ¿cómo hago para hacer? ¿Cómo veo tal vez experiencia en otras industrias? ¿Cómo veo tal vez experiencia en los que están operando? Yo no estoy operando, pero tal vez lo veo, converso, estoy en foros, estoy en webinars, estoy en grupos, estoy en asociaciones, es decir, estoy pendiente, pese a que tal vez yo no esté operando. Puede ser, Dios no quiera que tal vez estés sin laborar. Sin embargo, tienes que estar en el mercado porque eso te ayuda obviamente a estar en el entendimiento. La comunicación permanente con proveedores, colaboradores y clientes es clave, porque eso te permite, una vez más, completar entendimiento y tener claridad de qué está pasando, por dónde viene, qué situaciones hay, qué complejidades hay. Prepárate con escenarios pesimistas para estresar el sistema, es decir, no pongas todo color de rosa, por mucho que el plan tal vez tenga cierta eh, poca certeza, trata igual de poder estresar, como vi en el ejemplo, poner tal vez tres iba a ser un poco más complejo por el tiempo, pero trata de estresar el sistema. ¿Cómo? Poniendo escenarios negativos. No, o sea, es que no vamos a regresar en mayo, vamos a regresar en junio. ¿Qué pasaría si? El what if, el análisis del what if. ¿Qué pasa si? ¿Y qué tal si no es mayo? ¿Qué tal si es junio? ¿Sí? ¿Qué tal si no es junio, si no es julio? ¿Qué tal si tal vez en junio no es que voy a regresar ya al 100% de lo que pensé que iba a vender, sino al 50%? ¿Y qué tal si de ahí va a ir subiendo progresivamente, en este caso, este nivel de ventas? Eso de alguna otra manera me permite tener claridad de por ahí qué es lo que tengo que hacer, qué planes de acción. Seguramente son decisiones difíciles, porque, por ejemplo, si yo fuera un financiero, a mí no me gustaría saber que tengo un hueco que cubrir el flujo efectivo de $500,000, de $2 millones, de $5 millones. Tal vez no me gustaría saberlo y tal vez no me gustaría saber que voy a estar durante 3 meses con ese problema, durante 6 meses con ese problema. Y Dios no quiera tener que tomar otro tipo de decisiones. Pero qué mejor que saberlo para poder, en este caso, tomar justamente las mejores decisiones lo más pronto posible. Es decir, por muy duro que sea, siempre es mejor estar enterado y con los datos reales para con eso tomar decisiones. Y finalmente, entrena a sus equipos de trabajo para mantenerlos activos. Si tu empresa no está laborando, manténlos activos. Ponlos, desafíalos, ¿no? Y no es ponerles a hacer trabajo porque quieres ponerlos a trabajar, sino que desafíalos a que evalúen escenarios. Oye, ¿qué pasa si sale lo que en teoría no va a llegar vía importación? ¿Y qué tal si llega? ¿Dónde lo vas a poner? No, pero ya cuando llega ahí vemos. No, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones? Pero es que ningún operador está trabajando. Listo, busquemos qué otras opciones hay. ¿Sí? Es decir, mantengamos al equipo activo si no estamos operando. Ahora, si estamos operando, también mantengámoslos ágiles. Señores, no sabemos por cuánto va a ser esto. Es posible que haya un tema de problema, suspensión, cambio de reglas del juego, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre mantengamos a los equipos ágiles, sobre todo en estos momentos de crisis en los que estamos viviendo. Entonces, esto es un poco el resumen de todo lo que tenía para la sesión. Cierro con una reflexión. S&OP es una herramienta de planeación. Vivimos un entorno altamente incierto. Eh, Solo me queda un punto adicional, es el tema del webinar también nos decía, ¿y qué hacer después de? Realmente es muy incierto el después de cuándo será. O sea, yo en lo personal, yo considero que por lo menos los próximos 3 o 6 meses vamos a tener que trabajar bajo estos escenarios altamente dinámicos, donde estemos siempre debatiendo y cuestionándonos, en este caso, si los planes son o no los adecuados, e ir siendo muy creativos. ¿Qué pasará después? Seguramente tal vez podamos bajarle un poco la carga al tema de estar actualizando con tanta frecuencia los planes, pero considero que en este caso las recomendaciones son las mismas. Alta comunicación con tus actores en proveeduría, en colaboradores y en este caso en clientes. Y todo lo que vimos, es decir, aplica tanto al hoy como al después de, que ya veremos en este caso cómo será. Solo cierro con esta reflexión. Planificar es traer el futuro al presente. ¿Sí? Para que puedas hacer algo al respecto ahora. Es decir, la idea de planificar es pensar en el futuro, no para estresarte. Hay muchas personas que se estresan. Sin embargo, es mejor tratar de entender qué podría pasar, ¿sí? Y para tomar acciones hoy. Porque si no hago hoy, simplemente yo estoy ahí sujeto a lo que la marea quiera hacer conmigo.
Entonces, la recomendación no es esa, la recomendación es que planifiquemos. Así no sea muy certero. No nos estresemos por ponerle un accuracy en estos momentos a la parte de los planes, pero planeemos con lógica. Obviamente no es planear por planear ni poner cualquier cosa. Con esta reflexión cierro. Esto es una frase de Alan Lakin, y de mi parte es lo que tenía para la sesión de hoy. Espero haya sido de su agrado. Eh, Ahí están mis contactos. Me pueden escribir, seguirme si así lo desean. Y de mi parte, muchas gracias. Entiendo que ahorita le doy el paso a Sami. No sé si a Sami Boyes. Y regreso con preguntas y respuestas. De mi parte, Much- gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta exposición. Y bueno, en lo que nos están llegando las preguntas, nada más quiero agradecer a Sadis, que ha estado patrocinando estos webinars para que los podamos llevar a ustedes de forma gratuita. Y mira, aquí tenemos ya una primera pregunta. Nos dice Juan Anchundia: ¿qué sucede con las industrias que deben fabricar un poco más que la venta para que no se provisione el costo de inventario? ¿Es conveniente bajar inventarios aún así? Eh, a ver, buena pregunta. O sea, es decir, estoy en una industria en la cual estoy vendiendo más, y eventualmente eso va a implicar que van a reducirse mis inventarios. El tema es que justamente tengo que desafiar mi plan y evaluar a qué nivel eventualmente los puedo bajar o no. No es de bajarlo por bajarlos para quedarme sin stock. Y si mi industria me está yendo bien desde el punto de vista de volumen, tal vez no en rentabilidad como lo vimos hace un momento, no necesariamente voy a buscar quedarme con cero stock. Tengo que justamente planear para tomar una decisión de a qué niveles debo llegar. Ahora, ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Lo que hablábamos, los riesgos de abastecimiento. Es decir, mis proveedores me van a poder abastecer, así si estoy creciendo de tú al 20, al 30%, mis proveedores me van a poder abastecer ese 20-30% más. Segunda pregunta, ¿me lo van a poder abastecer en la temporalidad en la que lo necesito? Porque qué tal si esos proveedores están a 60 días de poderme abastecer y también están con el mismo pico de demanda tal vez en otras regiones? Entonces, hay un sinnúmero de temas. Así yo quiera planificar tal vez ciertas coberturas, o igual voy a tener riesgos de abastecimiento. Pero lo importante es de que vaya censando. Ahora, si yo voy a esperar a cerrar, por ejemplo, si estoy en un proceso tradicional de SANOP y voy a esperar cerrar el mes, tal vez para tomar una decisión de cambiar mis políticas de cobertura, la perdí. O sea, se me fue y seguramente quebré y tal vez no va a poder aprovecharla, o le insisto, tal vez no muy rentable, pero entre ahorita vender en ciertas industrias, alimentos, farma, etcétera, y no vender tal vez como otras, ejemplo, turismo, etcétera, yo prefiero vender para que por lo menos se genera tema de movimiento de dinero. Eh, el tema es de que obviamente no voy a esperar el mes para tal vez evaluar mis políticas, la tengo que ir haciendo con una frecuencia mucho más alta. Más ir desafiando a mis equipos de abastecimiento para poder conseguir los materiales para poder cubrir con eso. Entonces, esa es un poco la conclusión ahí. O sea, si estás ahí, primer punto, yo se lo digo a mis amigos que están en ese lado de la orilla, porque se quejan, no, es que es un problema abastecerme, es que es un problema traer a la gente. Sabes que, hermano, con todo el respeto que te tengo, estás operando. Hay industrias que están completamente paradas. Entonces, aprovechalo, sé que va a ser muy difícil, sé que tu gente, es más, tu gente son unos héroes, porque mientras hay gente muy complicada, nos estás dando alimentación, nos estás dando medicinas, este, pero te toca desafiarla con mayor frecuencia. Es decir, el tip es ese, mayor frecuencia, con un periodo más corto, y obviamente tienes que ser muy creativo y tener muy buena relación con tus proveedores. Seguramente vas a encontrar barreras porque te van a decir, oye, sí, pero no me estás pagando. Mira, tienes que llegar a acuerdos. Entonces, tal vez si tu relación con el proveedor tú eras muy fuerte, y en la relación te toca ser un poco más flexible y llegar a acuerdos. Entonces, esa sería la recomendación ahí. Espero haber respondido tu consulta. Sami. Gracias. Te pregunta Karina Espino: ¿cuál sería un indicador que se podría ocupar el lugar de la medición del forecast accuracy? Perfecto. A ver, si es un indicador que quiero reemplazar, y me voy a regresar a la lámina donde vimos eso. Me voy a ir para acá. Me voy acá. Eh, Realmente en este momento el forecast accuracy no debe ser prioridad. Soy así digamos, de drástico.
O sea, si te vas a estresar en una junta a revisar el forecast accuracy de marzo, cuando en marzo estuviste tal vez 15, 20 días con COVID, eh, o sea, si yo fuera, ya sea que yo sea el comercial, el financiero, sabes que estamos perdiendo el tiempo discutiendo el forecast accuracy. No aplica medirlo. Cualquier otro indicador que identifique la variación, vale medir la variación, un bias, solo para entender el impacto, no más allá de eso. Pero ahorita no me estreso en eso. ¿Qué debe estresarle a la organización en este momento? Justo lo que estábamos viendo acá. Flujo efectivo. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cómo estamos con el pago de nuestros proveedores y si vamos a poderles cubrir, aunque sea parcialmente, para que no nos paren el suministro? ¿Cómo le pagamos a la gente? ¿Sí? ¿Cómo está la recuperación de mi cartera? A mí me preocuparía más la recuperación de la cartera. Así yo sea cadena de suministro. ¿Sí me explico? Los costos, sí, pero yo los pondría también en un segundo nivel. En este momento, lo decía Rafa el otro día en el webinar que dio en la parte financiera, eh, el cash en este momento es lo más importante. Es decir, la organización debería estar abocada a tratar de salvar esto. Y aun cuando no esté operando, ¿sí? Aun cuando no esté operando también. Porque así sea de tener una cartera, no sé, de $500.000 y un cliente viene y me genera un abono de $1.000, pues que venga. Y vemos cómo lo generamos y ahora esos 1.000 tenemos, claro, tenemos que pagar 100.000. ¿Cómo con 1.000 pago 100.000? ¿A quién le doy prioridad? Si sea $1 por cabeza. Ese es el tipo de decisiones. Entonces, en este momento es ese. O sea, si tú me preguntas, yo estaría priorizando flujo efectivo, número uno. ¿Cuánta plata tiene la compañía? Como todos nos abocamos a tener un flujo para poder operar. Número dos, me salto a temas incluso de gente. ¿Cómo está mi gente? O sea, ¿cuánta de mi gente está infectada? ¿Cuánta de mi gente está realmente con problemas, en este caso de salud o incluso algún familiar cercano? Yo me iría en ese nivel de prioridad. Servicio lo dejo al último. Forecast accuracy, es más, lo saco por esta temporalidad digamos, de la ecuación. No me estresa. O sea, nadie salió ahorita perjudicado por forecast accuracy. O sea, nadie tuvo la bola de cristal de saber que esto iba a pasar. Y sobre todo en estas magnitudes. Entonces, si es con respecto a indicadores en general de accuracy, realmente no aplican mucho. Medir por ahí la variación, sí, para ver un poco qué tan claro fue, pero insisto, no debo meterle tal vez con la intención de esto. Las versiones actuales de renovación del tema de S&OP justamente van hacia eso. El forecast accuracy o indicadores de precisión del tema del plan de demanda empiezan a perder un poco más de peso porque tenemos que hacerlo más dinámico. Sí, entonces con eso espero haber respondido tu consulta. Gracias. Sami. Gracias. Como ya estamos en tiempo, si te parece, vamos a contestar las últimas dos preguntas. Perfecto. Pregunta Joana Pérez, ¿cuáles son las medidas a implementar para proteger el flujo de caja? Perfecto. Para simplificarlo. Pongámosle un ejemplo personal. Tú en este momento, no sé en qué país estarás, pero por ejemplo, tú en este momento tú tienes un dinero en tu banco, para ejemplarizarlo como empresa, para verlo de manera simple en un caso personal. Tú en este momento tienes tu plata en el banco y digamos en tu billetera o en tu casa. Ese es el flujo, esa es la foto del dinero que tienes en este caso disponible. ¿Qué pasa? Tú tienes un estimado de ingresos que vas a recibir. Esos ingresos normalmente van a estar relacionados a qué cosa? Al sueldo, si trabajas en una empresa en relación de dependencia, si das servicios profesionales, a la facturación y tal vez facturación que tienes en cola y que te la van a pagar en algún momento. Tal vez no creo que en este momento, si sale, qué bueno por ti, que tengas algún tipo de herencia o algún ingreso o que te ganes tal vez la lotería, fuera interesantísimo que esté, pero obviamente eso no lo puedes planificar. Entonces tienes una parte de los ingresos que te pueden mover esa cantidad que tienes. Digamos que tienes, no sé, $2.000 en este momento entre el banco y la billetera, pero tú sabes que en este mes de abril te van a caer 2.000 más. Es decir, tu expectativa es que tengas esos 4.000, pero por otro lado tienes egresos. ¿Por qué? Porque estamos, la fecha en la que estamos, pero de aquí hasta el cierre de mes te toca ir al supermercado, te toca tal vez pagar la luz, el agua, el internet, el teléfono. Es decir, tienes un sinnúmero de rubros que vas a generar. Entonces, lo más básico es eso. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto voy a ingresar? ¿Y cuánto va a salir? Pero ¿cuál es el problema en la organización? Que eso que va a ingresar eventualmente está en riesgo.
porque tú puedes tener una cartera por cobrar, una cuenta por cobrar de 500.000 y obviamente los clientes no te van a pagar. Y por otro lado, tus proveedores te están pidiendo el tema del pago. Entonces, ¿cómo tú priorizas? El indicador, el principal indicador en tema de flujo efectivo justamente está relacionado a cuánto tengo en el flujo y cuánto ese flujo me permite poder cubrir la operación. Por ejemplo, si yo a mis acreedores, incluyendo a mis colaboradores, yo tengo hasta el cierre de mes que cancelar 200.000, ¿cuánto tengo? Tengo 50. ¿Y cuánto estimo que me va a llegar hasta el fin de mes? Otros 50. ¿Sabes qué? Tengo 50 en el bolsillo y 50 me van a entrar, pero tengo que cancelar 200, no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Distribuir. Entonces, lo más básico ya ha sido que ahorita te sirve justamente identificar eso. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto va? Ahora, vale, y ahorita los financieros lo están haciendo y los hacen, hay algunos que lo hacen hasta diario. Toman la foto, cuánto tengo, cuánto va a entrar y cuánto va a salir, cuánto tengo, cuánto va a entrar y a quién le pago. Y voy decidiendo hasta el pago del agua, así sea de $20, voy diciendo si pago o no pago. O sabes que el corte es el 28, sabes que me espero hasta 5 días después. Entonces, en este momento, en crisis, y ojo, esa es la recomendación a nivel personal, familiar y organizacional. Esa es la foto principal, que es un poco lo que ejemplariza acá, que llegué hasta el tema de flujo para saber cuánto tengo que cubrir. ¿Sí? Entonces, lo más básico, cuánto tengo en caja, cuánto estimo ingresar, cuánto tengo que egresar hasta el cierre y cuánto de eso lo cubro. Si no lo cubro, ¿cuál es la única forma? Patear hacia adelante algún pago, algún acreedor. Ahí tengo que decir a quién afecto, a los proveedores, a mis colaboradores, a las entidades tal vez gubernamentales, a Hacienda o a la empresa de impuestos, ¿sí? O cómo recupero, ¿no? Cómo hablo, negocio, pacto, acuerdo, qué sé yo, con el que me dé dinero y poderlo recuperar antes. O que por lo menos me cumpla el tiempo. Porque de ahí, insisto, ganarme la lotería va a estar complejo. Entonces, eso es lo más básico. Cómo mido esa relación entre lo que debo y lo que tengo y proyecto tener disponible. Y lo voy monitoreando. O sea, siempre es como que voy monitoreando mi proyectado de cuenta corriente, que es el proyectado de flujo efectivo. ¿Sí? Ese hoy es crítico. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Sami. Y vamos con la última pregunta que te hace el Alexander José. Dice, ¿de qué manera puedo planear el abastecimiento de productos importados si considero las restricciones y que el suministro es marítimo? Número uno, tienes que estar en constante comunicación, y más aún si es un insumo o es un proveedor crítico. Es decir, es que es un proveedor con el cual no puedes tener un equivalente ni nada por el estilo. Si esa es la situación, lo primero es que te mantengas comunicado, altamente comunicado con el proveedor y con todos los intermediarios, es decir, la naviera, la agente de aduana, estar pendiente e informado de las regulaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que primero te va a dar es entendimiento de cuáles son los posibles riesgos. Hoy el tráfico aéreo y marítimo está no colapsado por capacidad, está más bien parado. No hay contenedores, hay países que han bloqueado obviamente entradas y salidas, hay obviamente operaciones aduaneras que no están funcionando de manera adecuada. Entonces, número uno, estate informado con todos los involucrados relacionados. ¿Eso qué va a implicar? Que si tal vez tú tenías una expectativa de que algo llegue en 30 días, va a llegar es probable que llegue en 60, en 70, o tal vez pueda cumplir. Tengo clientes, por ejemplo, con que al final los arribos se han desfasado por ahí más o menos 10, 15 días. Hablo de importaciones de China incluso. Tengo un cliente que está trayendo, por ejemplo, cosas de Japón y Japón está más bien empujando, ¿no? Y nosotros estamos ya listos. Es más, mi cliente ha tenido que frenar, obviamente, temas de importación. O sea, es que no, espérate, realmente eso que íbamos a traer, y lo vamos a traer, pero era con otra perspectiva de venta, ahorita se nos va a caer. Entonces, lo primero es mantenerte comunicado. Y segundo, esa comunicación te va a permitir advertir riesgos y con eso tomar decisiones. ¿Qué puede pasar? Sabes que, mira, esto ya pinta a que se va a desfasar 30 días. ¿Qué hago? ¿Cómo busco alternativas? ¿Qué te toca? También estar comunicado. ¿Con qué? Con el mercado. Hoy, por ejemplo, aquí en Ecuador, yo estoy metido en unos 2 o 3 grupos que se armaron por iniciativa propia en general de las personas, justamente grupos de compras.
donde la gente entra y tú ves todo el día y no para todo el día y con todo el día son las 24 horas. La gente está, necesito mascarillas, necesito esto de aquí, necesito una empresa de transporte, necesito una almacenera, necesito un piso, necesito un vehículo, necesito un chofer, necesito esto, o sea, de todo, todo lo que ustedes se imaginen es ahí. Entonces la gente pone ese tipo de condiciones. Entonces, con eso puedes buscar equivalentes, ¿sí? Alternativas a esa situación. Ahora, si ya no, obviamente no hay cómo conseguirla, ahí ya no habría digamos, desarrollar nada más. Pero la sobrecomunicación en este momento es necesaria. No para que te estreses, pero para que en este caso estés explorando qué pasa y qué alternativas hay. Esa es la recomendación ahí. Espero haber contestado tu consulta. Muchas gracias, Fernando, por este webinar. Como ya saben, estaremos subiendo esta grabación en nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat les puse la dirección porque había gente que me decía que no lo había encontrado. Ya se los puse por ahí y los estaremos invitando a futuros webinars. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buen día y espero que se mantengan saludables. Gracias.